Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Danger Romance. Cylon abraza a Kang basados en el libro. Cylon entiende muy bien que no es fácil para Kang tomar bien las clases de tutoría. En realidad es más difícil que obligar a un niño a tomar medicamentos. Así que no es difícil imaginarlo sentado solo en una mesa de madera junto a la cancha de fútbol, esperando a Kang después de la escuela. Salón estaba listo para que algo similar sucediera algún día, pero no esperaba que fuera así durante 3 días seguidos. Cylon rápidamente puso los libros sobre el escritorio para poder alcanzar a Kang, pero el sonido de acercarse a la estación de motos llamó su atención. Entonces Cylon ve que la fuente de su sufrimiento está sentado en ese auto y te sonríe muy suavemente. Cylon tenía muchas ganas de echarlo del coche. Si puede, terminaría la tutoría por tu cuenta. Las acciones de Kang no son gran cosa, por lo tanto, cuando las personas que necesitan tutoría no cooperan, las señales de perder trabajos a tiempo parcial se vuelven más claras. ¿Hasta dónde piensas llegar? Cylon gritó con voz gruñona, porque Kang se comportó de manera muy infantil. Este es mi negocio, Kang le respondió a Cylon. Luego levantó su dedo medio hacia el cielo como si anunciara la victoria. Este bastardo, incluso cuando Cylon le gritó enojado a Kang, lo que hizo solo sorprendió a los estudiantes a su alrededor. Kang también se sorprendió porque pensó que había dejado atrás a Cylon, así que cortó el acelerador. Cuando Kang siguió los ojos de las personas a su alrededor, vio a Cylon corriendo tras él. Su rostro frente a él, que aún persistía, se asustó. Trató de acelerar de nuevo, pero el camino de regreso a la escuela estaba destinado a girar, dejando su Soter sin espacio para desarrollarse. ¿Por qué me estás siguiendo? Tú detienes el móvil. Te ordeno que no me sigas ahora, ¿me escuchas? Entonces déjame decirte algo, ¿de acuerdo? Hablando de eso, justo antes de que Kang pudiera escapar, Cylon saltó rápidamente al asiento trasero de la motocicleta. Kang no pudo escapar, quedó atónito por un momento. ¿Estás loco? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres morir? ¿Qué quieres hacer? Quiero atrapar a uno de ustedes y enseñarle en la próxima vida. No bromees. Te estoy diciendo la verdad. Quiero que me lo compenses. Si caes, moriré y no lo recuperaré. Entonces muramos juntos. Te enseñaré en el infierno. Yo no estudio, pero te quiero enseñar. A Cylon no le importa, sus brazos se aferran a la cintura del conductor. ¿Por qué me abrazas? Kang gritó. El momento de la colisión del cuerpo lo hizo parecer fuera de control. Si no hubiera tenido cuidado, la motocicleta habría perdido el control, lo cual fue muy aterrador. Afortunadamente, debido a que todavía queda un largo camino por recorrer desde la escuela, no hay muchos autos entrando y saliendo de la puerta de la escuela en este momento. Pudo haber un doble homicidio. No dejaré que mueras tan fácilmente. ¿Tienes miedo de no poder obtener dinero de mi abuela? Sí. Kang no esperaba que Cylon respondiera directamente de esa manera, sintiéndose un poco inquieto en su corazón, porque no sabía cómo replicar, así que no habló. En realidad, no quería admitir que Cylon fuera la primera persona en hacerle sentir que no se quede sin palabras. Comencemos con las fórmulas trigonométricas. ¿Qué deseas? Es una función trigonométrica, no sé. Te adjunto las palabras más, menos, la multiplicación y la división. Te dije que no aprendí. Las características de las funciones trigonométricas es que diferentes funciones trigonométricas son iguales en ángulos arbitrarios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El teorema del coseno y del teorema del seno se establecen los tres lados de cualquier triángulo como ABC. Cylon, no estoy escuchando. Y el teorema del seno es... Kang apretó los dientes con fuerza, conduciendo una motocicleta corriendo, esperando que Cylon dejara de hablar de números y fórmulas que lastiman la cabeza de las personas.